Imagina un ave que parece haber nacido para convertir el cielo en una autopista de aire, un cazador elegante que corta el viento con una precisión casi matemática. El halcón, y en particular el halcón peregrino, es esa figura que nos recuerda que la naturaleza sabe de velocidades extremas, de giros imposibles y de una destreza que desafía la intuición. No es la mayor entre las aves rapaces, pero sí una de las más sorprendentes por su comportamiento, su alcance global y su historia de resiliencia. Si miras al horizonte y ves un punto oscuro que enseguida se transforma en una flecha de plumas que desciende con una ferocidad controlada, estás viendo a un peregrino en acción. Este halcón sorprende desde el primer instante. Su silueta es la de un cuerpo fusiforme, alas largas y afiladas, cola relativamente corta y un pico curvado que termina en una pequeña espícula cortante para segregar la presa. En plumaje, cada individuo muestra una paleta sobria, el dorso tiende a un tono gris azulado o carbón, el pecho suele ser claro con un tenue barrado pálido, y ese característico bigote oscuro que parece delinear una máscara sobre su rostro es su firma de cazador. A simple vista podría pasar desapercibido, pero cuando se eleva, su tamaño y su presencia obligan a detenerse a quien lo observe, incluso a los testigos humanos que viven en ciudades donde estas aves han encontrado un nuevo escenario para sus hazañas. Comencemos por su origen y su evolución, porque entender al peregrino es entender una línea larga de adaptaciones. Los halcones pertenecen a la familia Falconidae, dentro del orden Falconiformes, y su historia evolutiva los sitúa como cazadores ágiles que han ido perfeccionando la técnica de la persecución en el aire. El peregrino comparte rasgos característicos con otros halcones, pero ha refinado la capacidad de alcanzar velocidades inauditas en picada para abatir presas en pleno vuelo. El registro fósil señala que los linajes de estos halcones se fortalecieron durante el Mioceno y el Plioceno, cuando las aves rapaces afilaron su cuerpo para un estilo de vida de alto rendimiento aerodinámico. De esa herencia sale un ave capaz de combinar la agilidad de un arquero con la potencia de un tirador de élite, la presa es sorprendida, la maniobra es mínima y el impacto es decisivo. En cuanto a su distribución y hábitat, el peregrino es, sin pretenderlo, un viajero global. Habita prácticamente todos los continentes excepto la Antártida, ocupando desde costas rocosas hasta relajadas mesetas montañosas. En las regiones templadas y frías, la migración se convierte en una estrategia clave. Durante el otoño y el invierno, las poblaciones del norte emprenden rutas largas hacia zonas más cálidas, a veces desplazándose miles de kilómetros para permanecer en sintonía con la disponibilidad de presa. En zonas templadas y tropicales, hay poblaciones que son estables durante todo el año, adaptándose al ritmo local. En ciudades, su presencia no es una anomalía, muchos halcones peregrinos han adaptado rascacielos y puentes como lugares de nido, aprovechando la altura de los edificios para vigilar amplias avenidas de aves urbanas, como palomas y especies migratorias que cruzan las ciudades en busca de alimento. Sus nidos suelen instalarse en recovecos de acantilados, torres de antiguos faros, huecos o entre las cornisas de edificios, donde la altura ofrece seguridad frente a depredadores y la visibilidad necesaria para el acecho. Su distribución y abundancia dependen de la disponibilidad de presas, de las oportunidades de anidar y de la tranquilidad frente a perturbaciones humanas. Hablemos de su dieta y de cómo la consigue. El peregrino es un depredador generalista dentro de un rango relativamente estrecho de presas, aves de tamaño medio, desde palomas y grajos hasta patos y gaviotas, son sus objetivos habituales. Su técnica de caza es casi cinematográfica, detecta a la presa desde lo alto, la persigue con una aceleración que parece desafiar las leyes de la física y, cuando ya está en la altura adecuada, se lanza en picada ejecutando una maniobra denominada STUP. En esa caída, el cuerpo se convierte en una flecha de plumas, las alas se estrechan para reducir la resistencia, las garras se abren como cuchillas y el impacto se produce por la presión de las garras que atrapan al ave presa. Con esa velocidad, muchas presas quedan aterrorizadas antes de ser alcanzadas. Este método no solo asegura una captura rápida, sino que minimiza la lucha prolongada, lo que reduce el riesgo para el cazador. En la cadena trófica, el peregrino regula poblaciones de aves que pueden ser sensibles a fluctuaciones estacionales de alimento, funcionando como un control natural de herbívoros avícolas, y, en entornos urbanos, como un regulador de las poblaciones de palomas, que a veces se convierten en un problema humano. Entre sus adaptaciones y habilidades destaca un conjunto de elementos que hacen posible esa velocidad y esa eficacia. En primer lugar, la estructura de sus alas, alas largas y estrechas que facilitan un vuelo rápido y una maniobrabilidad excelente en alturas elevadas. Su musculatura pectoral es poderosa, capaz de suministrar la energía necesaria para mantener cortos estallidos de velocidad en condiciones de estrés aerodinámico. El pico,
con esa pequeña espícula en la base del maxilar, es una herramienta de corte cuando la presa está a punto de ser capturada. En cuanto a la visión, es casi un milagro de la biología, ojos grandes con una agudeza que supera la de muchas aves rapaces, capaz de detectar movimientos a gran distancia y en el espectro de colores humano, lo que les da una ventaja adicional para localizar presas a gran altura o entre edificaciones. Su plumaje, además de su belleza sobria, ofrece camuflaje, el manto gris oscuro y las plumas ventrales claras les permiten pasar desapercibidos frente a halos de luz y sombras, mientras el joven mantiene un plumaje más moteado que le ayuda a mezclarse en entornos diversos. Pero no todo es caza en el mundo del peregrino. Sus respuestas ante peligros y amenazas revelan una mezcla de astucia y paciencia. En la naturaleza, los depredadores naturales de adultos son pocos, pero no inexistentes. Grandes rapaces y aves de mayor tamaño pueden representar un riesgo, especialmente para los juveniles o para los huevos en nidos expuestos. En su ciclo vital, los huevos y las crías pueden ser víctimas de rapaces más pequeñas o de mamíferos oportunistas como zorros o martas, que aprovechan la vulnerabilidad de la camada. Además, el peregrino no está exento de peligros provocados por humanos, colisiones con ventanales en ciudades, electrocución en líneas eléctricas, envenenamientos indirectos a través de contaminantes en presas, y la pérdida de hábitat por urbanización o cambios en el paisaje agrícola. Las formas de comunicación son también parte de su repertorio. Durante la temporada de cría, los halcones peregrinos emiten llamadas cortas y agudas que pueden funcionar como mensajes para marcar territorio, avisar de presencia o coordinar la defensa del nido. En el mundo social de estas aves, el cortejo y la defensa de la pareja pueden estar acompañados de exhibiciones de vuelo y de vocalizaciones que señalan dominio y propensión a la reproducción. Aunque no se sirvan de un lenguaje complejo como el humano, su comunicación es suficiente para mantener la cohesión de la pareja y para disuadir a intrusos. Hablemos de los depredadores y de las defensas. En la cúspide de la cadena trófica que ocupa el peregrino, su mayor defensa es su velocidad y su agilidad. Caer a velocidades excepcionales y cerrar la distancia con la presa en pocos segundos dificulta la intervención de otros rivales. Sus depredadores naturales son, en realidad, más a menudo las crías y los huevos que los adultos. Para estas etapas, redes de rapaces más grandes o aves carroñeras pueden intentar invadir el nido. Asimismo, las distracciones que ofrecen otros animales pueden permitir a una bandada oportunista acercarse. En su repertorio de defensa, la rapidez de reacción, la capacidad de volar en silencio a baja altura para sorprender a intrusos y la configuración de los nidos en lugares inaccesibles se revelan como estrategias eficaces. La relación con los seres humanos a lo largo de la historia es una de las historias más ricas que acompaña a estas aves. Durante siglos, el halcón peregrino ha sido compañero de cazadores en la disciplina de la cetrería, una tradición que ha forjado vínculos entre culturas, artesanía y conocimiento de la fauna. En la Edad Moderna y hasta la actualidad, la cetrería dejó de ser un deporte exclusivo de la nobleza y se convirtió en una forma de arte con complejas técnicas de entrenamiento y manejo de aves. Pero la relación humana no termina ahí. La observación de estas aves desde acantilados y ciudades abrió ventanas para comprender el comportamiento migratorio, la biología de la migración y la adaptabilidad de las rapaces urbanas. En tiempos recientes, su historia de conservación se volvió una inspiración. El uso indiscriminado de pesticidas, especialmente el DDT, llevó a la caída planetaria de poblaciones enteras, y fue precisamente la prohibición de ese químico y las campañas de recuperación de hábitat las que permitieron una recuperación notable. Hoy, el peregrino es un símbolo de recuperación para la ciencia ciudadana, la educación ambiental y la conservación de aves rapaces urbanas, un recordatorio de que la acción humana puede detener una caída y devolver a la naturaleza su ritmo. En cuanto a su estado de conservación, la situación ha cambiado significativamente en las últimas décadas. Según las evaluaciones de la UICN, el halcón peregrino está clasificado como de preocupación menor LC a nivel global, con poblaciones estables o en recuperación en muchos territorios. Este estatus refleja, en parte, el éxito de las medidas de conservación, la reducción de contaminantes y la adaptabilidad de la especie a diferentes hábitats, incluso en entornos urbanos donde la disponibilidad de presas y la altura de los edificios han convertido a las ciudades en un santuario inesperado para su reproducción. No obstante, persisten amenazas, cambios en el clima que alteran la distribución de presas, contaminación continua en algunas regiones y riesgos de colisiones con infraestructuras humanas. Por ello, el peregrino sigue siendo un recordatorio vivo de cómo la actividad humana puede empujar a una especie a un borde y, con voluntad y ciencia, cómo puede revertirse esa curva. El impacto humano sobre la especie es doble.
Por un lado, la urbanización ofrece un laboratorio natural de adaptaciones, rascacielos y puentes altos que se convierten en miradores para cazar y nidos para criar, con el beneficio de una fuente abundante de presas urbanas como las palomas. Por otro lado, la fragmentación de hábitat, la contaminación y las fallas en el diseño de infraestructuras pueden convertir el entorno en una trampa, ventanales que sorprenden a las aves durante sus vuelos de caza, líneas eléctricas que cortan su recorrido, plaguicidas que llegan a las presas y se transfieren al predador superior. El cambio climático añade otra capa de complejidad, las variaciones en la estacionalidad de la presa pueden desincronizar la cría, y las rutas migratorias pueden desplazarse o volverse más impredecibles, obligando a estas aves a reajustar sus horarios y estrategias. En cuanto al comportamiento social, el peregrino es mayoritariamente un individuo solitario. Durante la temporada de cría, forma parejas monógamas que pueden durar años, incluso toda la vida en algunos casos. La cooperación entre la pareja para la incubación y la alimentación de los polluelos es clave. Ambos adultos participan en cada transición, desde la vigilancia del nido hasta el acicate diario de traer presas. Los jóvenes abandonan el nido buscando su propio territorio una vez que alcanzan la madurez sexual, lo que impulsa los patrones de migración y la colonización de nuevas áreas. El clima y las estaciones influyen de forma tangible en su vida. En regiones frías, la llegada del invierno marca el inicio de migraciones hacia zonas más cálidas y con abundancia de presa. En otras localizaciones, la estandarización de las estaciones de cría sincroniza su apareamiento con las explosiones de actividad de las aves que componen su menú. En climas cálidos, la reproducción puede extenderse o ajustarse para explotar ventanas de disponibilidad de alimento. Las variaciones estacionales también modulan las llamadas de alerta, de cortejo y de defensa de territorio, que a menudo cambian en tono y frecuencia para adaptarse a la presencia de competidores o intrusos. La migración, cuando ocurre, es una parte fascinante de su vida. Muchos peregrinos del hemisferio norte emprenden distancias considerables para escapar del frío extremo, cruzando montañas y océanos, y regresando cuando las condiciones lo permiten. Las rutas no son uniformes, sino que dependen de las corrientes de aire, de las corrientes de presa y de la topografía del paisaje. Los juveniles suelen dispersarse buscando nuevos territorios, una aventura que decide, en gran medida, su destino como adultos y su papel en la dinámica de las poblaciones regionales. La reproducción y el cuidado de las crías son procesos asombrosamente coordinados. En la mayoría de los casos, la hembra deposita entre 3 y 4 huevos, incubados principalmente por el macho y la hembra durante un periodo de alrededor de un mes. A medida que los huevos eclosionan, ambos progenitores desempeñan roles activos en la alimentación, preparación de la comida y la defensa del nido. Las crías, emplumadas y torpes al principio, aprenden a cazar observando a sus padres, y poco a poco empiezan a aventurarse fuera del nido para practicar vuelos cortos antes de emprender su viaje hacia la madurez sexual. La interacción con otras especies en su ecosistema es un relato de convivencia competitiva y cooperación táctica. Como depredadores dominantes de su medio, controlan las poblaciones de aves que forman parte de su dieta y, al hacerlo, influyen en la estructura de las comunidades ornitológicas. En los ecosistemas complejos, pueden competir por sitios de reproducción con otras rapaces que buscan los mismos lugares altos y refugios rocosos. En su entorno, también enfrentan a otras especies oportunistas que pueden intentar robar comida o invadir el nido, lo que obliga a exhibiciones de defensa y vigilancia constantes. Sobre las técnicas de caza, cabe destacar que su arsenal se basa en la velocidad, la precisión y la economía de movimientos. Al ver una manada de aves pasar, no se contenta con una persecución lenta, se eleva, se posiciona con una mirada de águila, y puede iniciar una curva cerrada que lo sitúa a la altura adecuada para un descenso fulminante. Su enfoque estratégico y su capacidad para aprovechar las corrientes de aire en altura hacen que la caza sea tanto eficiente como espectacular. En cuanto a su interacción con herramientas o entornos, no se aprecia un uso de herramientas como algunos loros o cuervos pueden mostrar, pero sí una notable habilidad para adaptar su caza a los rincones de la ciudad, donde cada ventana o cornisa se convierte en una posible entrada para capturar a sus presas urbanas. Entre las características físicas más llamativas se encuentra su capacidad de erguirse en medio del aire sin perder la estabilidad, la máscara oscura que destaca sobre el rostro y la plumaje que varía desde tonos pizarra hasta ocre claro según la región y la edad. Su tamaño medio, con una envergadura que oscila entre 90 y 120 centímetros y un peso que puede acercarse a 1 kilogramo para los adultos, les otorga la agilidad necesaria para maniobras complejas a gran velocidad. El ciclo de vida completo, desde el nacimiento hasta la madurez, tiene una belleza particular. Nacen débiles,
cubiertos de plumón suave, y dependen de sus progenitores para la alimentación durante varias semanas. Pasan por distintas fases de desarrollo, de recién nacidos a volantones, aprendiendo a cazar, a volar, a enfrentarse a la dureza del mundo, para finalmente convertirse en adultos capaces de defender su territorio y de criar a su propia prole. En este proceso, la naturaleza les entrega un ejemplo claro de crecimiento rápido, aprendizaje intenso y resiliencia. La capacidad de camuflarse o mimetizarse es otra de las herramientas subestimadas del peregrino. En su plumaje sobrio, pueden confundirse con la geometría del paisaje, nubes y sombras, rocas y muros, todo puede volverse un aliado para esconderse de posibles rivales o para acercarse a la presa sin ser detectados. Este camuflaje funciona mejor en entorno rocoso o con estructuras irregulares que proporcionan cobertura, pero la adaptación urbana demuestra que el ave puede ajustar su presencia para aprovechar la luz, las sombras y la arquitectura que la rodea. ¿Y qué hay de su capacidad para adaptarse a nuevos entornos o cambios en su hábitat? El peregrino ha mostrado una notable flexibilidad. Frente a la expansión urbana, ha encontrado en los edificios altos un nuevo techo para vigilar su territorio y un escenario para cazar aves migratorias y residentes. En regiones donde la disponibilidad de alimento varía, son capaces de ajustar sus horarios de cría, la selección de presas y las rutas migratorias, manteniendo su papel de depredador dominante en un mundo que cambia a gran velocidad. Finalmente, una conclusión que invita a la reflexión. Este halcón nos ofrece una lección de equilibrio entre precisión y adaptabilidad. Cuando una especie es capaz de ajustarse a un mundo en transformación sin perder su esencia, puede sobrevivir y prosperar. Pero ese equilibrio no está exento de riesgos. Las personas, con su capacidad para innovar, pueden impulsar cambios que favorecen o perjudican a estas aves. Por ello, proteger sus hábitats, reducir los peligros urbanos, mantener una vigilancia ética sobre el uso de pesticidas y fomentar la educación ambiental son acciones que benefician no solo al halcón peregrino, sino a todo un ecosistema que depende de su presencia para regularse a sí mismo. En cada ciudad donde un peregrino cae en picada, en cada acantilado que acoge un nido, se escribe una historia de coexistencia entre humanos y una de las aves más fascinantes de nuestro mundo. Un recordatorio de que la velocidad no es solo una cuestión de física, también es un llamado a cuidar aquello que nos desafía a mirar hacia el cielo y a aprender de la sabiduría que se esconde en el aire.